Bueno, continuando con la segunda parte de los trastornos hepáticos y metabólicos, vamos a ver lo que es la diabetes, ¿sí? Esta diabetes que es una enfermedad crónica, también mayormente conocido por todos, y un alto porcentaje de la población padece esta enfermedad, ¿sí? Eh, los factores de riesgo, fíjense que son un montón, ¿no? Principalmente tenemos antecedentes familiares. Si hay una persona con diabetes en nuestra familia, probablemente tengamos una alta carga genética hereditaria de padecer esta enfermedad. La obesidad, hablando de índices de masa corporales mayores a 30, estamos hablando de pacientes con sobrepeso o obesidad, en donde puede manifestar la aparición de esta enfermedad, principalmente en pacientes de edad mayor de 45 años, cuando hay alteración de la glucosa en ayunas, ¿sí? Está relacionado también con o concomitante con la hipertensión, la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y haber tenido antecedentes de diabetes gestacional durante el embarazo. Esos serían los factores de riesgo más preponderantes para una persona poder llegar a padecer esta enfermedad crónica llamada diabetes. Los tipos de diabetes. Tenemos diabetes tipo 1, ¿sí? Por lo general en pacientes jóvenes, estamos hablando de menores de 30 años, eh, y se inicia a cualquier edad, ¿no? Las características es que estos pacientes son pacientes delgados y que han sufrido una pérdida de peso reciente. Rememorando, pongan a conciencia a ver quién conocido ha tenido o ha padecido esta enfermedad de inicio en la juventud, ¿no? A menudo hay anticuerpos contra las células de los islotes de Langerhans en el páncreas y con frecuencia hay anticuerpos contra la insulina, o sea que necesita insulina para conservar la vida. Este tipo de diabetes requiere sí o sí la infusión de insulina o la introducción de insulina exógena para tratar de mantener los valores de glucemia estables y no presentar complicaciones de su diabetes, ¿sí? Y la complicación aguda de la hiperglucemia en los pacientes con diabetes tipo 1 es que presente una cetoacidosis diabética, que la vamos a ver más adelante, a qué se está refiriendo. El otro tipo de diabetes es el diabetes tipo 2, que es la que la gran mayoría de los pacientes diabéticos tiene, ¿sí? Se inicia en cualquier edad, por lo general después de los 30 años, o personas mayores de 45, individuos casi siempre obesos en el momento del diagnóstico. Fíjense en las características, ¿no? Uno es flaco en el momento de la aparición y el otro es obeso en el momento del diagnóstico, ¿no? Las causas incluyen obesidad, herencia y factores ambientales. No hay anticuerpos contra la célula de los islotes sin la producción de insulina. Está disminuida o está en valores normales, pero lo que pasa es que hay un aumento de la resistencia a la insulina, ¿no? Eh, acá no tenemos producción, y acá sí, pero hay una resistencia a la insulina. Casi todos los pacientes pueden controlar la glucosa sanguínea mediante pérdida de peso, si son obesos, o mediante la actividad física, ¿no? Tratando de consumir eh, esos factores de glucosa, tratándolo de consumir a través de la pérdida de peso y la movilidad física. Los hipoglucemiantes orales pueden mejorar la cifra de glucosa sanguínea si la modificación de la alimentación y el ejercicio no tienen éxito. Entonces, un paciente diabético va pasando por, diabéticos tipo 2 va pasando por diferentes etapas en donde va viendo si hay progresión o reversión no, sino que en la identificación de su enfermedad, ¿no? O compensación. Entonces, diabetes tipo 2 se inicia por encima de los 30 años, generalmente 45, pacientes obesos. La producción de insulina es totalmente normal o está disminuida levemente, pero hay una resistencia de las células del organismo a la insulina, ¿sí? Por lo tanto, ahí hay aumento de la glucemia en sangre. Casi todos los pacientes se puede controlar la glucosa mediante la pérdida de peso o el ejercicio, y si con eso no se puede lograr, se estabiliza la glucemia a través de los hipoglucemiantes orales. Si esto no tienen éxitos, ¿no? Puede requerir insulina a corto o a largo plazo para prevenir la hiperglucemia. El requerimiento de insulina no va a ser crónico tampoco, puede ser requerido durante periodos cortos o largos, pero puede ser reversible.
¿sí? La cetosis es rara, excepto en presencia de estrés o infección. Siempre una patología concomitante, esto quiere decir que, por ejemplo, tengo una neumonía y sea diabético, es un factor, digamos, como para tratar de que se complique aún más esto y presente otras descompensaciones, en este caso una descompensación de su diabetes, que si bien es rara, pero la citosis puede estar, ¿no? En el caso de que presente estrés o infección. Y la complicación aguda es el síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Acá tenemos la cetocidosis diabética, aquí tenemos el síndrome hiperosmolar, hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Y el otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que el inicio es durante el embarazo, por lo regular en el segundo y tercer trimestre, digamos ya cuando está en un embarazo avanzado, riesgo mayor del normal de complicaciones perinatales, en empezar macrosomia, digamos un bebé mucho más grande, se trata con dieta y si necesario insulina para mantener cifras estrictamente normales, puede desarrollar diabetes manifiesta, casi siempre tipo 2 en 10 años, sobre todo si hay obesidad, si se mantuvo con los factores de riesgo para la aparición de esta enfermedad crónica, ¿no? Los factores de riesgo incluyen obesidad, edad mayor a 30 años, antecedentes familiares de diabetes, hijos previos grandes a nacer mayor a 4 kilos y medio, terribles muchachitos, ¿no? Todas las embarazadas deben solicitarse prueba de detección de glucosa, que esto es una prueba de tolerancia a la glucosa, entre las 24 y 28 semanas, para detectar si tienen, cómo está el metabolismo de la glucosa y ver si no presentan diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. ¿Sí? Diabetes tipo 2 no, diabetes gestacional. Los signos y síntomas. Independientemente del tipo de diabetes, las tres van a cursar probablemente con los mismos síntomas. Cuando hay una manifestación de la enfermedad, no, si no son enfermedades totalmente asintomáticas. Los signos y síntomas, las 3P, van a estar presentes en los tres tipos de diabetes, ¿sí? En la aparición, que son la polifagia, la polidipsia y la poliuria. La polifagia, la sensación de hambre continua, ¿no? La polidipsia, la sensación de sed continua, y la poliuria es un aumento del volumen de orina mayor al normal, por encima de los 3-4 litros en 24 horas, debido a este aumento de la glucemia intravascular. Puede llegar a presentar náusea y vómitos, y estos cuadros están, principalmente cursa con manifestaciones gastrointestinales como inapetencia, puede presentar náuseas y vómitos, si el paciente está cursando un cuadro de acidosis también, ¿no? Fatiga y cansancio, una piel seca, y presentan también la característica de cicatrizaciones lentas, producto de la disminución de la circulación a las zonas en donde tienen lesionados, ¿no? Criterios para el diagnóstico. Criterios específicos, ¿sí? Debemos recordar que los valores normales de glucosa en sangre son entre 70 y 110 miligramos por decilitro, ¿sí? Pero si tenemos una glucemia en ayuna mayor a 126 miligramos por decilitro, podemos decir que el paciente no debemos diagnosticarlo, ¿no? Pero tiene una probabilidad elevada de que su diagnóstico definitivo sea de diabetes, ¿no? Mayor a 200 miligramos por decilitro en cualquier hora del día, principalmente después de que sea postprandial, ¿sí? Que hayan pasado 2 horas de comer y me controla la glucemia y tengo mayor a 200 miligramos por decilitro, también un criterio para el diagnóstico, y cuando es mayor a 200 miligramos por decilitro luego de 2 horas de una ingesta de glucosa en un test de tolerancia. Y a las 2 horas debe estar metabolizada totalmente esa glucosa, por lo tanto, si se mantiene por encima de 200 miligramos, quiere decir que hay una alteración en el metabolismo de la glucosa que puede ser producto de un diagnóstico de diabetes, ¿no? Los pilares para el tratamiento de la diabetes, uno de los principales es el nutricional. En nutricional debemos enfocarnos y mucho, ¿sí? Que es la planeación de las comidas, cantidad y colaciones, la necesidad calórica. Debemos acá diferenciar dos tipos de pacientes, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2, recuerden que van a ser pacientes obesos,
principalmente, ¿no? Entonces la dieta debe ser hipocalórica, y en el tipo 1, pacientes delgados, en la cual debe ser hipercalórica. Y la distribución de las calorías con respecto a la composición, ¿sí? Va a ser entre los carbohidratos, grasas, proteínas y fibras, ¿no? Entre los carbohidratos, debemos recordar que va a ser la mayor porcentaje de la dieta, ¿no? No debe superar entre el 50 y el 60% de la dieta, y dentro de esos 60% de los carbohidratos, solamente, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, el 10% debe ser el compuesto de estos carbohidratos de azúcares, ¿sí? Tanto industriales como azúcares naturales. Las grasas va a ser el 20%, y dentro de esto la mitad que sean en grasas saturadas, y las proteínas un 20%, principalmente de proteínas vegetales, no animales, para no elevar los triglicéridos, porque recuerden que también estamos hablando de obesidad. Entonces, si nosotros, y los factores de riesgo son la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, si nosotros ingerimos proteínas animales, como la carne también, muchas veces va acompañada de grasa, en las cuales vamos a realizar una degradación de los lípidos, ¿no? Por lo tanto, va a aumentar la hipercolesterolemia y va a producir hipertrigliceridemia. Y las fibras, principalmente solubles, ¿sí? Y ingerirlas de forma gradual. Esto quiere decir que los pacientes, al comienzo de su diabetes, ¿sí? En el plan alimentario, pueden llegar a tener alteraciones gastrointestinales, tanto en la absorción de los alimentos y demás. Entonces, si nosotros ponemos fibras desde el comienzo, en su mayoría, podemos provocar diarrea, eh, podemos provocar disminución de la absorción de los alimentos, por lo tanto acentuar más la desnutrición en el caso del diabetes tipo 1, y acentuar más la deshidratación en estos pacientes que ya están deshidratados, ¿no? Debemos promover los sistemas de clasificación de alimentos, entendiendo que, por ejemplo, cuántas calorías tiene cada alimento, contar las calorías, a cuánto equivalen y demás. Y por supuesto, tener un conocimiento, el paciente debería, o deberíamos nosotros promover que el paciente tenga un conocimiento de lo que son las pirámides de alimentos, ¿no? Eso en el tratamiento nutricional. Se deben evaluar los índices glucémicos, se deben evitar, y debe ser también uno de los pilares básicos, evitar los picos de glucemia, identificar los alimentos que aumentan más la glucemia. Y esto va a la educación del paciente, ¿no? Ver qué alimento le aumenta más la glucemia. ¿Por qué? Porque se va a controlar, ya vamos a ver de qué manera se realiza, pero lo que vamos a realizar o el paciente se va a realizar autocontroles de glucemia con los dispositivos portátiles, y entonces va a ir identificando qué alimento le aumenta más la glucemia, ¿no? El consumo de alcohol no está prohibido, pero sí moderado, debido a que muchas veces el alcohol no aporta proteínas, pero sí aporta carbohidratos. Entonces, lo que debemos hacer es recomendar no consumir en ayunas o con pocos alimentos, porque lo que va a hacer va a producir cuadros de hipoglucemia, ¿sí? Entonces, consumir el consumo de alcohol de manera moderada. Se pueden utilizar edulcorantes, por supuesto, porque no realizan aportes de carbohidrato y no tienen muchas calorías. Y el ejercicio, promover el ejercicio para reducir la glucosa en sangre al aumentar la captación de parte de los músculos. O sea, la glucosa, debemos saber que es el generador de energía de la célula. Entonces la glucosa tiene que estar dentro de la célula. En un paciente diabético la glucosa está en el espacio intravascular, en el cual hay una resistencia, en el diabetes tipo 2 hay una resistencia a la insulina para captar esta glucosa y llevarla al intracelular, y en el paciente diabético tipo 1 hay directamente no hay producción de insulina, por lo tanto la glucemia queda dando vuelta, ¿sí? La glucosa queda dando vuelta en el torrente sanguíneo, por lo tanto necesita insulina exógena para que la misma se una a la glucosa y pasen dentro de la célula. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio, tanto en la de tipo 1, tipo 2, lo que promovemos es la captación de la glucosa por parte de la célula y disminución de la misma a través en el torrente sanguíneo, ¿no? Los ejercicios, por supuesto, que cuando uno tiene el diagnóstico eh, realizado hace poco, lo que debe hacer es realizar de manera gradual.
Debemos tener una precaución con el ejercicio si, por ejemplo, la persona o el paciente mantiene valores de glucemia por arriba de esos 150 miligramos por decilitro con presencia de cetonas en orina. Las cetonas son productos de degradación de los lípidos, en el caso de los pacientes diabéticos que no están consumiendo, por ejemplo, carbohidratos. Se empieza a degradar el lípido, ¿sí? La molécula de lípido, y en su degradación forma cuerpos cetónicos, los cuales quedan dando vuelta dentro del torrente sanguíneo, provocando o pudiendo provocar una situación que se llama cetocidosis diabética. Entonces, si nosotros a un paciente que tiene valores de glucemia de 200, por encima de 250 miligramos por decilitro, más cetonas en orina, podemos producir más glucagón, que es digamos, uno de los procesos del metabolismo del lípido, y aumentar los niveles de glucosa, pudiendo llegar, como ya les dije, a un cuadro de cetocidosis diabética, ¿no? Por otro lado, si recibe insulina, debemos saber también que durante el ejercicio puede llegar a también tener el riesgo de hipoglucemia, ¿no? Por lo tanto, es de gran ayuda poder educar a estos pacientes o a estas personas en todo lo que es la preparación de los ejercicios, con respecto a la alimentación, comer entre 15 a 30 minutos antes de practicar ejercicio, controlarse la glucemia de manera seriada y administrarles la insulina de acuerdo a los valores de glucemia que tienen en sangre, ¿no? Por eso debemos promover la autovigilancia que la va a realizar el paciente en su domicilio o la vamos a realizar nosotros en los lugares de internación a través de estos dispositivos portátiles, ¿no? Estos dispositivos portátiles lo que hacen estos son sensores que captan con una gotita de sangre, muy poca sangre, ¿sí? Sangre capilar, va a captar y luego de unos segundos lo que va a hacer va a medir los valores de glucemia en sangre. Es de buena práctica cuando tenemos valores alterados, o sea que la glucemia está por encima de 110 o está por debajo de 70, volver a realizar otro control, ¿no? Para verificar 2 o 3 veces de que ese valor es el verdadero. Porque también tiene muchos factores que pueden influir de manera positiva o negativa en la medición. Entonces, la autovigilancia, lo que vamos a promover nosotros es que si recibe insulina el paciente, realizarla entre 2 a 4 veces del día, antes de cada comida principalmente. Para los que usan insulina antes de las comidas, 3 o 4 veces al día. Y para los que no reciben insulina, o sea que toman hipoglucemiantes orales, 2 o 3 veces por semana o postprandial, ¿no? Para ver de qué manera está digiriendo o está metabolizando la glucemia esos alimentos que nosotros estamos ingiriendo, ¿no? Y se debe realizar esta autovigilancia ante sospecha de hipo o hiperglucemia. Lo que van a recibir los pacientes van a ser para tratar estos valores de glucemia cuando no se pueden a través del ejercicio o de la disminución de peso. Va a ser principalmente el control de la glucemia a través de hipoglucemiantes orales, que ya lo vamos a ver cuáles, y si no, lo que van a realizar los pacientes diabéticos tipo 1 o algunos pacientes diabéticos tipo 2 va a ser la insulinoterapia, ¿sí? Debemos conocer los distintos tipos de insulina. Como dijimos acá, los diabéticos tipo 1 la van a requerir toda la vida, los diabéticos tipo 2 la pueden requerir si falla la medicación. Debemos conocer el origen de la insulina que estamos proveyendo, ¿sí? Si es de origen humana o animal. La de origen humana va a durar menor tiempo, se va a metabolizar mucho más rápido. En cambio, el animal va a durar un poco más de tiempo circulando en el torrente sanguíneo, por lo tanto la acción se va a prolongar en el tiempo. Y en función de esto debemos también conocer qué tipo de insulina estamos proveyendo en el paciente. Debemos saber que hay de acción rápida, de acción breve, de acción intermedia y de acción muy prolongada. La más utilizada que vamos a utilizar nosotros en los sitios de internación, ¿sí?
y recuerden este punto, ¿no? Sitio de internación, porque por lo general los pacientes diabéticos que están recibiendo insulinoterapia ya reciben otro tipo de insulinas, mucho más personalizados los tratamientos y demás. Estos son tratamientos genéricos, ¿no? Para todos es lo mismo. En cambio, el tratamiento en los pacientes diabéticos ha avanzado un montón y ya se realizan tratamientos individuales para tratar de individualizar el tratamiento y que el paciente le vaya mejor, pero en nuestros pacientes internados lo que van a realizar van a ser tratamientos genéricos. Por lo general se deja de lado el tratamiento que se realizan porque cuando están internados tienen alguna alteración que em, lo que va a hacer va a alterar este proceso de su diabetes, por entonces lo que hacemos es controlar la glucosa, la glucemia, y eh, realizar correcciones con estos dos tipos de insulinas, ¿sí? Que van a ser las de acción breve y la de acción intermedia, la regular y la NPH, la regular o corriente y la NPH. Fíjense en los tiempos de acción, cuánto es el tiempo máximo y la duración. La administración de insulina, bueno, va a ser principalmente lo que vamos a realizar va a ser a través de la administración subcutánea, pero debemos recordar también que se puede realizar de manera endovenosa en situaciones graves como es la citosis diabética, eh, pero la gran mayoría de las veces la vamos a realizar a través del tejido celular subcutáneo. Debemos recordar, alternar y rotar los sitios de inyección de insulina, ¿sí? Estos son los lugares: en el abdomen, glúteo, brazos, piernas. Las complicaciones de la administración de insulina son riesgos locales, ¿sí? Eritemas, dolor. Y la principal, y la que debemos tener en cuenta, es la lipodistrofia. Esta lipodistrofia es producida por las inyecciones a repetición en el mismo lugar, lo que hace es desplazamiento de la célula, provocando cicatrización de los tejidos y alterando la absorción de la insulina, ¿no? ¿Qué característica tiene la lipodistrofia? Es que los pacientes no le duele. Con el tiempo, con la cronicidad en años, lo que hace es esta inyección subcutánea no le duele porque está haciéndose una inyección sobre tejido cicatrizal. Entonces pierde toda sensibilidad. Lo que ocurre es que con los años hay un enlentecimiento en la absorción de la insulina, ¿sí? Y esto va a alterar su funcionamiento, ¿no? Por eso es importante la educación en la rotación sobre los distintos sitios. Por supuesto que si el paciente se lo hace durante un año entero sobre el lado izquierdo del abdomen, eh, a- en los últimos tiempos directamente no va a sentir el pinchazo. Si le cambiamos al otro lado, le va a sentir el pinchazo, le va a doler y va a decir, me hiciste doler. Pero bueno, hay que tratar de educar con respecto a la lipodistrofia. Otra de las complicaciones de la administración de insulina son las hiperglucemias matutinas, que para esto lo que se recomienda es detectar estos cuadros y tratar de revertirlos aumentando la administración de insulina de acción, como ven acá, de acción intermedia, ¿no? En donde se libera, y la duración puede durar de 16 a 20 horas, un punto máximo de 4 o 6 horas. Entonces, antes de acostarse el paciente, lo que se realizan son estas administraciones de reserva para que durante el metabolismo nocturno no se provoquen cuadros de hiperglucemia y la insulina pueda trabajar normalmente. Y por otro lado tenemos los hipoglucemiantes orales, que el más conocido y el más utilizado es la metformina. Debemos recordar que un paciente diabético tipo 2, cuando está cursando un cuadro agudo de su enfermedad, como por ejemplo una infección generalizada o una neumonía, probablemente los valores de glucemia en sangre se alteren y deba requerir suspender los hipoglucemiantes orales y pasar a la administración de insulina. Estos son los distintos tipos de administración: subcutánea con jeringa, con bomba de infusión percutánea, o con jeringas, que también esto vamos a ver en los pacientes. Y en los cuadros más complicados, como la cetocidosis diabética, lo que vamos a hacer va a recibir el paciente insulinoterapia a través de un suero y una bomba de infusión directamente al torrente sanguíneo a través de un catéter.
Complicaciones agudas de la diabetes. Una de las principales complicaciones es la hipoglucemia, ¿no? Cuando el paciente presenta entre 50 y 60 miligramos por decilitro. Los síntomas tenemos leves, moderados y graves, y van a estar relacionados directamente con síntomas adrenérgicos. Esto quiere decir que el paciente va a presentar sudoración, taquicardia, temblores, palidez, es cuando tiene síntomas leves. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Controlar la leucemia, si probablemente esté bajo, y realizamos un tratamiento. Moderada y grave van a estar relacionadas directamente con el sistema nervioso central. La moderada va a haber confusión, mareo, habla descoordinada, alteración de la coordinación. En la grave, como la palabra lo dice, ya va a haber alteración del sensorio, ¿no? Va a haber desorientación temporoespacial, confusión, confusiones y coma. ¿Qué es lo que se debe realizar en estos pacientes? Bueno, primero y principal, aparte de identificar la situación, controlar la leucemia, ver los valores que están, lo que se debe hacer es administrar rápidamente carbohidratos y controlar la leucemia cada 15 minutos en un paciente que pueda ingerir, ¿no? En aquellos pacientes que no puedan ingerir, lo que se realiza es la administración rápida del glucagón intramuscular, que vienen en estas jeringas prellenadas ya, que son para utilización de emergencia, o en los pacientes que están internados, ¿sí? Glucosado hipertónico, que vienen en estas ampollitas así, que se realiza endovenosa, y este tratamiento es para los pacientes cuando no están inconscientes. Cuando están conscientes, lo que podemos hacer es administrar carbohidratos, jugos azucarados y demás, y controlar cada 15 minutos el valor de la glucemia y, por supuesto, la reversión de los síntomas. Otra complicación aguda de la diabetes es la cetoacidosis diabética, ¿sí? Estos cuadros son cuadros graves, cuadros que pueden llegar hasta el coma diabético en un paciente que transcurre con una complicación de su diabetes. Generalmente se dan en los pacientes diabéticos tipo 1, en donde hay una deficiencia de insulina. Esto hace que aumente, haya un aumento de la glucemia circulante, liberación de glucagón, catecolaminas, cortisol. Lo que va a hacer es aumentar el metabolismo graso, ¿sí? Para que sea generador de energía. Este aumento del metabolismo del tejido adiposo lo que va a realizar en su metabolismo hepático va a ser la liberación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Estos cuerpos cetónicos van a ser utilizados para generar energía, pero van a ser disueltos, ¿no?, al torrente sanguíneo. Estos cuerpos cetónicos van a actuar en forma de ácidos, van a provocar una situación de acidosis metabólica que respiratoriamente el paciente la va a manifestar con respiraciones profundas, ¿sí?, y rápidas. Esto es que una respiración característica de Kussmaul se llama, ¿no? Un patrón respiratorio de Kussmaul. Lo que quiere hacer el paciente es liberarse de ácidos. Y por la parte renal, el aumento de la glucosa va a hacer que va a aumentar la tonicidad del intravascular, por lo tanto, vamos a tener más liberación de agua y glucosa a través de la orina, provocando cuadro de deshidratación. Entonces, una cetoacidosis diabética, la característica de esta complicación es que va a haber una hiperglucemia, estamos hablando de glucemias mayores a 400 miligramos por decilitro, acompañada de una deshidratación severa. Los pacientes vienen totalmente deshidratados, ¿sí? Y acompañado de acidosis metabólica por la producción de estos cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Poliuria, polidipsia. Poliuria, estamos hablando de 5, 6, 7 litros, ¿no? Polidipsia, mucha sed, los labios totalmente secos, la mucosa seca, acompañado de síntomas gastrointestinales como son náuseas y vómitos y dolor abdominal, aliento frutado, cefalea, y puede haber hipotensión por el cuadro de deshidratación. ¿Qué es lo que le vamos a realizar? Una rehidratación intensiva, ¿sí? Se deben colocar catéteres cortos y gruesos porque debemos pasar líquido de manera rápida siempre que el paciente no tenga una alteración cardiovascular, ¿no? Pero la reposición tiene que ir de 5 a 10 litros. Imagínense la cantidad de suero que debemos pasar, ¿no? La primera reposición se hace con solución salina o solución fisiológica al 0,9%. Y luego debemos cambiar la administración de la solución cuando la leucemia se encuentre
alrededor de 200 miligramos por decilitro, debemos comenzar con una solución con dextrosa al 5%. Y ustedes dirán, vas a comenzar con dextrosa, o sea, con glucosa, cuando el paciente tiene un cuadro de hiperglucemia. Y sí, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es tratar esta glucosa, o sea, reemplazar los cuerpos cetónicos por glucosa, porque el paciente a su vez va a estar con una infusión de insulina por bomba de infusión, ¿no? Una infusión continua de insulina. Entonces lo que va a hacer es aprovechar esta dextrosa o esta glucosa y la va a introducir dentro de la célula gracias a la infusión de insulina, ¿no? Entonces va a reemplazar la glucosa, o sea, va a reemplazar los cuerpos cetónicos por la glucosa. Debe haber una reposición de potasio. Debemos saber que el potasio necesita un carrier, un transportador, para ingresar dentro de la célula. El potasio es el principal catión intracelular, como ya lo hemos visto. Por lo tanto, necesita de un transportador, y este transportador es la insulina. Entonces, nosotros estamos administrando insulina, los pacientes corren un alto riesgo de hipocalemia, ¿sí? Disminución del potasio por debajo de 3,5 miliequivalentes por litro, y producir alteraciones, ¿no?, relacionadas con esto. Por último, otra de la última complicación que vamos a ver de la diabetes es el pie diabético. ¿Por qué? Porque debemos saber que más del 50% de las amputaciones que reciben los pacientes que cursan con esta complicación pueden ser prevenibles. ¿A qué se asocia el pie diabético? Principalmente una neuropatía, o sea, disminución de la sensibilidad, se pueden pinchar, se pueden cortar, y al tener una neuropatía, o sea, una alteración de las terminaciones nerviosas, puede no llegar a sentir dolor o contacto con alguna superficie que le esté lastimando, ¿no? Hay una enfermedad vascular periférica. Esto quiere decir que no siente dolor y a su vez la parte vascular no le llega sangre por si se llega a cortar para aumentar la cicatrización. Y estamos hablando también de un cuadro de inmunosupresión, o sea que disminución de las defensas. ¿Listo? Los tres componentes para desarrollar una bomba atómica para que este paciente presente una complicación de una lastimadura básica que en cualquier otro paciente no desarrollaría nada, ¿no? Hay factores de riesgos, duración de la diabetes mayor de 10 años, o sea que la lesión crónica de la neuropatía, de la enfermedad vascular y de la inmunosupresión ya esté avanzada, edad mayor a 40 años, antecedente de tabaquismo, disminución de los pulsos periféricos, reducción de la sensibilidad, deformaciones anatómicas o zonas de presión, como pueden ser los juanetes o los callos, y antecedentes de úlcera o amputación de los pies. Porque no, si el paciente, esto quiere decir si el paciente ha tenido alguna vez alguna amputación de alguna falange, probablemente sea un paciente con un alto riesgo de desarrollar otra úlcera y que se produzca una amputación en otro sitio, ¿no? Y por supuesto también hay una clasificación de los grados de la lesión del pie diabético. En grado 0 no tiene nada, grado 1 empieza una ampolla o una resequedad, un agrietamiento de la piel, el grado 2 ya se empiezan a aparecer otro tipo de lesiones, el grado 3 ya empieza a haber alteraciones en la circulación central de esa lesión, no se cura, grado 4 placa necrótica, y grado 5 ya un compromiso mucho mayor, en el cual hay compromisos ya de extremidades distales. ¿Cuáles van a ser el tratamiento y prevención? O sea, principalmente nuestra función es educar en la revisión diaria en busca de fisuras, callos, ulceraciones o cambios en la temperatura, ¿sí? El paciente debemos educarlo para lubricar los pies, mantener los pies limpios y secos, utilizar calzados bien ajustados y cerrados. Esto quiere decir que el pie no tiene que estar bailando dentro del calzado, y cortar las uñas rectas y limar las puntas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto también situaciones de pie diabéticos por uñas encarnadas. Entonces, fíjense acá los distintos cortes. Este sería el corte adecuado de la línea recta, las uñas rectas, y limar las uñas para darle esa curvatura para que se pueda realizar un buen crecimiento de la uña y no se vaya yendo para los tejidos internos. Estas son las progresiones también de los pies diabéticos. Fíjense en que de esto se puede ir complicando, complicando, hasta que lleguemos a una amputación del miembro, que por supuesto va a tener repercusiones no solo en la progresión de la enfermedad, sino también en lo que sería la autopercepción, ¿no? Bueno, muchas gracias.